Buenos días, jóvenes. Ahorita empezamos. Vamos a esperar un momentito que lleguen los demás. Vamos poniendo la asistencia, por favor. Dos minutos más. Iniciamos. Vayan poniendo asistencia, por favor. Falta mucho estudiante el día de hoy. Faltan alrededor de 20. No dejen de poner la asistencia, por favor.
Bien, vamos a tener que iniciar de acuerdo a la hora que les había comentado, ¿no? Ya vi tolerancia de 6 minutos. Ok, vamos a empezar viendo el tema de hidrocarburos. Recuerden que ya vimos cuál era el motivo por el cual el carbono siempre forma 4 enlaces, ¿no? Su capa de valencia más externa, decíamos que tiene 4 electrones, que son los con los que forma los enlaces químicos. Entonces, en el caso de hidrocarburos, recuerden que solo son carbonos e hidrógenos los que están presentes en las moléculas. Y también el enlace carbón-carbón, decíamos que pudiera darse de manera sencilla, doble o triple. En este caso vamos a empezar viendo a los hidrocarburos más sencillos, que son los que tienen solo enlaces sencillos, que se denominan alcanos, ¿sí? Entonces vamos a pasar, vamos a proyectarles aquí nuestra sala de Classroom, donde ya tenemos aquí el video. Inclusive el video estuvo activo desde ayer, ¿no? Algunos por ahí a lo mejor ya lo vieron, pero igual lo vamos a ver para aclarar dudas y aquellos que no lo hayan visto, ¿no? La tarea la modifiqué, era para entregar hoy a las 8 de la noche, pero ya lo modifiqué para entregar fecha límite mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con el video sobre lo que viene siendo alcanos. Hay que tomar nota, por favor. Hay unos prefijos que vamos a usar tanto para alcanos como para alquenos como para alquinos. Alcanos son puros enlaces sencillos. Alquenos está presente enlace doble en la estructura y alquino está presente enlace triple en la estructura, ¿no? Cuando me refiero a enlace doble, sencillo o triple, son entre carbono y carbono, ¿no? Ok, vamos a pasar esto. Ahorita es sencillo, nada más que sí necesitamos poner mucha atención para que nos quede bien claro cuál es el prefijo en el caso de acuerdo al número de carbono, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar aquí. Me dicen si lo están viendo, por favor. Hola gente, ¿cómo estamos? En esta oportunidad les traigo el tema de alcanos. Mi nombre es José y comenzaremos viendo que los alcanos son compuestos que tienen la siguiente fórmula general. Como vemos, están formados por carbono e hidrógeno. De acuerdo a la fórmula es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Estos compuestos se denominan hidrocarburos justamente porque están formados por carbono e hidrógeno. Y una de las características del carbono es que puede formar 4 enlaces, en estos casos, en los compuestos orgánicos, enlaces covalentes. Y otra característica, y una de las principales de los alcanos, es que los carbonos están unidos mediante enlaces simples. Como vemos a modo de ejemplo en la figura, se muestra un alcano formado por 2 átomos de carbono y observamos ahí en la figura que estos 2 átomos de carbono están unidos por un enlace simple. Bien, esta primer formulita que ponen aquí no los asuste, parece muy complicada, pero no es así. N significa el número de carbonos. En este caso, en el ejemplo que está poniendo él en la imagen, ¿cuántos carbonos están presentes? ¿Quién me puede contestar? Dos, ¿verdad? Entonces quiere decir que el valor de N vale 2, ¿verdad? 2 carbonos habría aquí. Entonces, ¿cuántos hidrógenos habría? Fíjense bien, ese valor de N igual a 2, que es el número de carbonos, se sustituye aquí en la fórmula, que sería entonces 2 por 2, si la N la sustituyo por 2, me daría 4, ¿verdad? Más 2 sería en total, ¿cuántos hidrógenos habría en este compuesto? Si N vale 6, ¿verdad? Porque 2 por 2 serían 4 más 2, 6. Vamos suponiendo que la estructura fuera de 3 carbonos. N vale 3, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos deberá tener la fórmula? Si fueran 3 carbonos. 8. 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sustituyo el valor de N por 3. 3 por 2 es 6, más 2, 8. ¿Ok? Entonces, esta fórmula es una fórmula general para los alcanos. Es una fórmula, recuerden, condensada. No está ni desarrollada como las que vimos. Pero es una fórmula general que aplica para cualquier alcano, ¿no? Entonces, para tomar nota de ella. Sí queda claro para todos, ¿verdad? Pregunten si hay dudas, ¿eh? Y las valencias restantes del carbono se rellenan con átomos de hidrógeno. Como estoy marcando ahí, fíjense que se saturan con átomos de hidrógeno. Las valencias es de ahí que se conocen como hidrocarburos saturados.
Ahora, estos compuestos se pueden representar con diferentes fórmulas. Una de las más sencillas, la fórmula molecular o fórmula condensada que le llamamos, me muestra solamente las proporciones en las cuales se encuentran combinados el carbono con el hidrógeno. Si tengo un alcano constituido por 3 átomos de carbono, si aplicamos la fórmula, tendría que tener 8 hidrógenos. Entonces, Que es lo que había preguntado ahorita, ¿verdad? Tres carbonos deberán tener 8 hidrógenos, ¿verdad? En el caso de los alcanos. esta fórmula simplemente me muestra la proporción en la cual se encuentran estos dos elementos. Existe otra fórmula, una fórmula llamada fórmula desarrollada, en la cual sí me va a estar mostrando todos los tipos de enlaces que estarían apareciendo en este tipo de estructura. Como vemos acá en este tipo de fórmula, me está mostrando los enlaces simples entre los átomos de carbono y los enlaces con los átomos de hidrógeno. Ahora, existe otra fórmula, que es la más empleada, denominada fórmula semidesarrollada. Como vemos ahí en la figura, directamente sola me muestra los enlaces entre... Este tipo de fórmula semidesarrollada es la que más vamos a utilizar nosotros, ¿no? ¿Sí? Donde viene cada carbón con sus hidrógenos de acuerdo realmente a la fórmula desarrollada, ¿verdad? Porque el primer carbón, si se fijan cuántos hidrógenos tiene unidos, tiene 3, ¿verdad? Se pone CH3. El segundo carbono tiene 2 hidrógenos unidos, se pone CH2. Y al último se le pone CH3, ¿por qué? Porque el último carbono tiene 3 hidrógenos unidos por enlace químico, ¿verdad? Y si se fijan, la característica principal de los alcanos es que entre carbono y carbono hay enlaces sencillos, ¿no? ¿Ok? los átomos de carbono y los átomos, no me muestra los enlaces con los átomos de hidrógeno, sino directamente me indica su cantidad. Por ejemplo, este carbono que tenemos ahí que estoy marcando sería este carbono. Si observamos está unido a 3 átomos de hidrógeno, esto lo simplifica directamente indicando que está unido a 3 átomos de hidrógeno. Entonces esta es una de las fórmulas más empleadas. Y existe otra fórmula denominada fórmula CISAC, que se emplea ya cuando estamos más avesados, más avanzados en el tema, que consiste, también denominada fórmula de esqueleto, que consiste en representar mediante barrita y vértice los átomos de carbono. Acá tenemos que imaginar que en los extremos hay átomos de carbono y en los vértices estarían representados átomos de carbono también. Entonces, como vemos ahí en las figuras, Bien, esta era la fórmula zigzag que les dije que casi no la vamos a usar, ¿no? Pero está muy claro porque cada esquina representa un carbono, ¿no? son 3 átomos de carbono unidos mediante un enlace simple, y en este tipo de estructuras no se muestran los enlaces con los átomos de hidrógeno, entonces no se indican los hidrógenos. Ahora, ¿cómo se nombran estos compuestos? Todos tienen las características o alcanos que tienen la terminación ano. En la tablita podemos observar que están los 10. Bien, estos son los prefijos que quiero que anoten, por favor, en sus cuadernos. ¿Por qué? Porque son los prefijos que nos ayudan a nombrar los compuestos de hidrocarburos, no solamente los alcanos, sino también los alquenos y alquinos. Entonces, cuando hay un carbono, se utiliza el prefijo met. En el caso del alcano, se llama metano. ¿Ok? Cuando hay dos carbonos, el prefijo que se usa es et. Cuando es de alcano, se llama etano. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, estos prefijos es muy importante que nos los aprendamos. ¿Cuáles son los más difíciles de aprender al inicio? Bueno, los más difíciles de aprender de inicio son estos 4 que están aquí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué son los más difíciles? Bueno, porque de acuerdo en matemáticas, nosotros, por ejemplo, para los polígonos, a partir del quinto, nosotros usamos el prefijo pen, ¿verdad? ¿Sí? De pentágono, por ejemplo. Pues esos mismos prefijos se utilizan aquí, en este caso, hasta el decano, ¿no? Que es en este caso podría ser pentano, hexano, octano, heptano, non, decano y decano, ¿no? Entonces, pero los más difíciles de aprender, pues como les digo, es un carbono sería metano, 2 carbonos sería etano, 3 carbonos sería propano, 4 serían butano, ¿no? Para el caso de alcanos, ¿ok? Me dicen, por favor, con una seña de que ya los anotaron para poder continuar. Me pueden marcar con el dedito o algo, una señal ahí para yo poder continuar y saber que ya los tienen, ¿no? El de abajo es decano, ¿eh?
casi no se alcanza a ver en el video, pero sería decano. ¿Alguien me puede decir cómo sería la estructura del metano? Un carbono y 4 hidrógenos. Carbono y 4 hidrógenos, ¿verdad? Muy bien, entonces por ejemplo lo puedo escribir como CH, bueno, va siempre en mayúsculas, ¿eh? CH, y este 4 que voy a poner aquí lo voy a poner, pero recuerden que es subíndice, ¿no? Va chiquito el número abajo aquí de la H, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Cómo sería entonces el etano? ¿Quién, alguien más diferente al compañero que acaba de participar que me diga cómo sería el etano? Sería 2 carbonos y Ajá. 6 hidrógenos. Si lo pongo como estructura semidesarrollada, ¿cómo sería? CH3, Ajá. guión CH3. Guión CH3, muy bien. Así, ¿verdad? Bien. ¿Alguien que me dé el propano, por favor? El propano sería CH3, Ajá. CH2 Sí, y CH3 al final. muy bien. ¿Por qué? Porque está cumpliendo que son 3 carbonos, ¿verdad? Como dice aquí. Así se llama este propano, ¿verdad? ¿Y cómo se llama o cómo es la estructura semidesarrollada del butano? C4H10. Sí, a ver, casi no lo escuché otra vez. C4H10. Ok, en la condensada, pero en la semidesarrollada, ¿cómo sería? No sería CH3, Ajá, CH2, sí, CH2 y sí, CH3. así es. Ok, bien. Y entonces así sucesivamente, ¿verdad? El de 5, lo único que tenemos que agregar es un CH2 aquí en el centro, ¿verdad? Para que sean los 5 carbonos. En el de 6, otro CH2, ¿verdad? Recuerden que las puntas, en este caso, de los últimos carbonos siempre van con 3 hidrógenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos en la estructura desarrollada que cada carbono debe cumplir con 4 enlaces, ¿verdad? Ya sea enlaces a otro carbono o enlaces a hidrógeno, ¿no? ¿Hay alguna duda en esto? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, vamos entonces a borrar esto. No sé. Y vamos a continuar con el video. Y primeros términos, como podemos ver, en el caso del el alcano que está constituido por un solo átomo de carbono se denomina metano, el que está formado por 2 átomos de carbono, etano, el que tiene 3 átomos de carbono se denomina propano y el que tiene 4 átomos de carbono se denomina butano. Estos 4 primeros términos tienen nombres particulares, los cuales nosotros tendremos que memorizarnos mediante la práctica, ¿tá? Porque siempre lo vamos a estar empleando. Y si observamos, van a ver que del quinto término en adelante se emplean prefijos numéricos. Por ejemplo, si tiene 5 átomos de carbono, pentano; si tiene 6 átomos de carbono, hexano; heptano si tiene 7 átomos de carbono; octano si tiene 8, nonano si tiene 9 y decano si tiene 10 átomos de carbono. Entonces, como dijimos, del quinto término en adelante se utilizan prefijos numéricos y en esta tablita se muestran solamente los 10 primeros términos. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que los alcanos, y es lo que nos dan los ejercicios, presentan ramificaciones? Vamos a aplicar la siguiente regla. Primero lo que vamos a hacer es seleccionar la cadena más larga de átomos de carbono. A esta le vamos a denominar o le vamos a llamar cadena principal. Entonces lo primero que tenemos que hacer en un ejercicio es seleccionar la cadena más larga de átomos de carbono, y lo que esté unido a esta cadena principal, estas ramificaciones, se denominan radicales. La cadena más larga se va a numerar de un extremo a otro, de tal forma que le toque los números más bajos donde están los radicales. Estos radicales se van a nombrar cambiando la terminación ano por la de il. A modo de ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que el primer término del alcano, que está formado por un solo átomo de carbono, se denomina metano? Si pierde un hidrógeno pasa a ser un radical y en ese caso cambiamos ano por il, quedaría el radical metil.
Si tiene 2 átomos de carbono, el alcano se denominaba etano. Si pierde el hidrógeno, pasa a ser un radical llamado etil. Y en el caso del propano, si pierde un hidrógeno, en el caso del propano puede perder un hidrógeno de este carbono que estoy marcando ahí, del final, se denomina el radical propil. Bien, entonces, ramificaciones significa que nosotros identificamos una cadena principal más larga y todo lo que quede por fuera de esa cadena principal más larga se le llaman ramificaciones. Y dependiendo de la longitud de sus ramificaciones, va a tener el nombre de ramificación con terminación il, pero seguimos aplicando los mismos prefijos de acuerdo al número de carbonos. Si es un carbón, sería metil. Si es de 2 carbonos, la ramificación sería etil. Si es de 3, sería propil. Y si es en este caso, de 4, ¿de cuánto sería? Si fuera de 4 la ramificación, ¿quién me puede decir cómo se llamaría? ¿Cuál es el prefijo que utilizamos para 4? ¿Nadie? Se supone que tomamos nota ahorita, ¿no? De los But but, pero sería sí butil. butil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque but es para 4 carbonos y la terminación sería il, ¿verdad? ¿Ok? Pero puede suceder que el propano pierda un hidrógeno acá del medio, y en ese caso se denominaría el radical isopropil. Bien, si una ramificación no es lineal, por ejemplo, se toma de la cadena principal de un carbón central, en este caso se llamaría isopropil, ¿no? Eso es para diferenciarlo del propil que tenemos aquí. Son 3 carbonos también, pero no están tomados del último, ¿sí? Sino que están tomados de un carbono central. En ese caso se agrega otro prefijo adicional que es isopropil. Ya vamos a ver en los ejercicios cómo aplicamos esto. Luego se van a nombrar las ramificaciones en orden alfabético y vamos siempre a ir colocando un número delante del radical, separado siempre por un guión para indicar dónde está ubicado ese radical en la cadena principal. Vamos con un ejercicio, así ponemos en práctica lo que habíamos visto recién. Bien, si aquí tenemos, por ejemplo, es un alcano con ramificación. ¿Por qué es alcano? Porque tiene puros enlaces sencillos entre carbón y carbón. Nosotros debemos identificar cuál es la cadena más larga posible, ¿sí? Les pregunto yo, voy a usar el lápiz aquí. La cadena más larga posible será esta que estoy marcando aquí. ¿Sí o no? ¿Será la cadena más larga posible? ¿Cuántos carbonos tiene esa cadena? Sí, son 7. 7, ¿verdad? ¿Será la más larga posible? Creo que hay otra que ¿Otra? tiene uno más. ¿Hacia dónde sería esa otra? Donde está CH, Ajá, hacia abajo, hacia sería, abajo. ajá, sería Ok. de CH3 a CH3. Ok, entonces agarro aquí, me voy para acá. Y entonces esta sería la cadena más larga posible. Contamos los carbonos, ¿cuántos serían? 8. 8, ¿verdad? Entonces sí es más larga que la que habíamos visto ahorita, ¿verdad? Bueno, entonces si esta es la más larga, entonces nos están quedando aquí por fuera 2 hidrocarburos que se le conocen como ramificaciones. ¿Cómo se llama esta ramificación de un carbono? Metil, Así es. ¿Y cómo se llama la ramificación de 2 carbonos? Etil, ¿verdad? Muy bien. Ok, voy a borrar aquí para dejar continuar el video. Ya vimos cómo identificar la cadena más larga posible, ¿no? Recuerden que la cadena debe ser carbono tras carbono, ¿no? Primero que nada, en esta fórmula, en esta estructura, tendremos que seleccionar la cadena principal, es decir, la cadena más larga de átomo de carbono. Entonces vamos a explorar las diferentes opciones. Podría ser esta opción, en la cual nosotros contamos, vamos a ver que tenemos 7 átomos de carbono. Vamos a probar esta otra opción, que también nos da 7 átomos de carbono si contamos, pero existe una tercera posibilidad que si seleccionamos esta cadena, vamos a ver que en este caso ya tengo 8 átomos de carbono. Entonces esta sería la selección adecuada, ya que sería la cadena de carbono más larga. Entonces sería la cadena principal. Ahora a continuación,
Lo que está unido a la cadena principal se denominan ramificación o radicales. Ahí tengo un radical, ahí sería este otro radical. Le colocamos el nombre, con el que está formado por un solo átomo de carbono. El radical se llama metil, el otro radical etil. Y ahora vamos a enumerar de uno de los extremos, de tal forma que le toque los números más bajos a los radicales. Entonces comenzamos por acá abajo, vemos ahí que el carbono a este le hemos asignado el número 1, y así en forma sucesiva vamos contando los números hasta el otro extremo. Vamos a ver que los radicales le toca, uno de los radicales está en el carbono 4, que estoy marcando ahí, y el otro radical está en el carbono 6. Entonces, utilizando esta numeración, me tocan los radicales en el carbono 4 y carbono 6. Podemos probar del otro extremo, es decir, ahora vamos a probar enumerar de este otro extremo. En ese caso, fíjense que los radicales estarían ubicados en el carbono 3 y en el carbono 5. Bien, aquí fíjense bien, es muy importante que la numeración se haga por el extremo donde esté más cercana a la primera ramificación. Si se fijan, por el otro extremo era hasta el carbono 4 cuando nos encontrábamos la primera ramificación, ¿verdad? Pero si numero de esta manera, como lo está haciendo aquí al final, yo mi primera ramificación la encuentro en el carbono 3. Entonces, siempre hay que numerar por donde esté más cerca mi primera ramificación, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que tengan cuidado con eso. Entonces, esta es la numeración adecuada, la cual nosotros tendremos que quedarnos. Entonces, esta sería la numeración. Una vez que ya tenemos todo esto, vamos a proceder a nombrar el compuesto. Fíjense que la cadena principal es la que va a dar el nombre al alcano, que tiene 8 átomos de carbono, entonces dijimos que se llama octano. Y ahora a continuación vamos a nombrar los radicales, pero en orden alfabético. Fíjense que tengo dos radicales, el etil y el metil. El etil alfabéticamente estaría primero, que está ubicado en el carbono 5, y el metil estaría en el carbono 3. Entonces sería 5-etil, 3-metil, octano el nombre de este alcano. Vamos con otro 5 y el metil. Bien, ¿hay alguna duda en esto? Profe, yo tengo una duda con respecto a la enumeración. Sí, dígame. ¿En qué se basa para decidir el orden? Ok, ahorita lo comentaba, siempre tú que enumeres los carbonos de la cadena principal, tu principal criterio o el orden para acomodarlos va a ser que por la vía más corta donde esté tu primer ramificación, así los numeraré. Por ejemplo, aquí como numeró aquí al final es que en el tercer carbono ya está una primera ramificación, ¿verdad? Si lo hubiera numerado al revés, 1, 2, 3, 4. En el cuarto carbono estaría mi primera ramificación. Entonces siempre vamos a buscar numerar por donde esté más cerca la primera ramificación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí. Este orden que pone él en el nombre es correcto, pero bueno, nosotros, de los años que yo tengo dando química, él decía que respetar el orden alfabético de la ramificación, y nosotros, bueno, aquí en México acostumbramos más primero la ramificación más pequeña y luego las ramificaciones más grandes. Entonces, para mí sería correcto o más correcto nombrar esto de la siguiente manera. Sería 3-metil, ¿sí? 5-etil y luego el nombre octano, ¿no? ¿Sí? Para tomar ese criterio, ¿no? 3-metil, 5-etil, octano. ¿Por qué? Porque el metil, ¿sí? Es una ramificación más pequeña. Siempre empezando a nombrar las ramificaciones más pequeñas, luego las más grandes, en orden creciente, y al final el nombre del alcano, ¿no? Entonces, para tomar este criterio todos, de primero ramificaciones pequeñas y voy poniendo las más grandes en caso de existir, ¿no? ¿Ok? ¿Quedamos claros en eso? Bien, continuamos. Estaría en el carbono 3. Entonces sería 5 con una estructura un poquito más compleja, y vamos a ir explorando las diferentes opciones. Recuerden que el primer paso era seleccionar la cadena principal, es decir, la cadena de carbono más larga. Si yo selecciono esta cadena y contamos, vamos a ver que tenemos 6 carbonos. ¿Está? Entonces vamos a ver que en esa opción tiene 6 átomos de carbono. Vamos a probar otra opción, podría ser esta otra, que en este caso vemos que sería la cadena principal, ya que es la cadena más larga, presenta 7 átomos de carbono, y todo lo que está adicionado a esta cadena principal serían los radicales. Vamos a marcar ahí los radicales,
Vemos que tengo dos radicales iguales, son los dos metilos, y un radical etil. Vamos a enumerar de uno de los extremos. Vamos a comenzar de este carbono que estoy marcando ahí. Fíjense que los radicales estarían ubicados en el carbono 4 y en el carbono. ¿Esa numeración sería correcta? No, No, ¿por qué? porque está en el lado más lejano, tiene que ser desde el lado contrario, que está el primer Ajá. metil en la numeración 2. Así es, la numeración 2, ¿verdad? Entonces por acá estaría más cercano. Entonces la numeración debe ser 1, 2, 3, ¿verdad? Muy bien. 6. Vamos a probar del otro lado. Fíjense que si pruebo de este otro, enumerando de este otro carbono, vemos que en el carbono 2 y 4 están los radicales. Por lo tanto, me conviene enumerar de esta última manera. ¿Estamos? Entonces vamos a darle el nombre. Recuerden que si yo tengo radicales idénticos, vamos a utilizar el prefijo di, tri para indicar las veces que va apareciendo. Y Bien, esto es importante. Cuando haya dos ramificaciones iguales, ¿sí? Yo voy a usar el prefijo ti, ¿sí? Hay otro prefijo que hay que adicionar en este caso. Si fueran tres ramificaciones iguales, utilizaría el prefijo tri, ¿ok? Y si hubiera cuatro, no lo está poniendo aquí, pero para que tomen nota, si hubiera cuatro ramificaciones iguales, se utiliza el prefijo tetra, ¿ok? Para que lo noten. No se lo voy a poner aquí. El que sigue del tri sería tetra, ¿ok? Ese sería para cuatro ramificaciones iguales, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos que dar la ubicación de dónde están los dos metiles, ¿verdad? Que están en el carbono 2 y en el carbono 4. Entonces, diríamos 2,4 dimetil. ¿Por qué di? Porque son dos iguales. ¿Por qué metil? Porque son de un carbono cada ramificación, ¿no? ¿Ok? Vamos a dejar cómo lo hace el maestro. en este caso se los indica la posición mediante un número que van separados por coma. Veamos en este caso, tengo el alcano de 7 átomos de carbono, se denomina heptano. Vamos a nombrarlo en un orden alfabético. Primero iría el etil, que está en el carbono 4, 4 etil, y en este caso al ser dos radicales idénticos, vamos a decir dimetil, que son dos, y ¿dónde están? Están ubicados uno en el carbono 2 y el otro en el carbono 4. Bien, pero de acuerdo al orden que usamos aquí en México, ¿cómo sería esto entonces? Sería 2,4 dimetil, ¿sí? Luego sería el 4 etil y al final sería el heptano, ¿verdad? ¿Ok? Así quedaría, ¿verdad? 2,4 dimetil, 4 etil y por último heptano. Nada más que no me quedó aquí completo. Bueno. No se alcanza a ver por lo oscuro de la parte donde está el video, pero recuerden que es heptano, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda en esto, jóvenes? ¿Todo queda claro? Todo bien, profe. Dígame. No, que, o sea, que todo quedó claro. Ok, muy bien. Seguimos. De esa forma nombramos este compuesto. Ahora vamos a practicar un poquito con las fórmulas tipo CISAC o esqueleto que le llamamos. Bien, en este caso, esta forma pues no la vamos a usar mucho nosotros, pero igual, cada esquina representa un carbono, ¿ok? ¿Cuántos carbonos estarían presentes aquí en esta estructura como estructura principal? Nomás para tratar de contarlos. 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Ya sabemos entonces que se llama heptano, su cadena principal, ¿verdad? Y que tiene ¿cuántas ramificaciones? 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué número de carbono están ubicadas esas ramificaciones? 3 y 4. En el 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿por dónde empezaría a contar yo o a numerar los carbonos? De izquierda a derecha. Izquierda a derecha, ok. Aquí estaría el número 1. Aquí estaría el número 2. Aquí estaría el número 3. Esta esquina de aquí representaría el número 4. Este de aquí representaría el número 5. Este de aquí representaría el 6. Y este último sería el número 7, ¿verdad? ¿Ok?
Bien, ¿qué pasaría si los hubieran numerado al revés? Este sería el 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, hasta el cuarto carbono hubiera encontrado mi primera ramificación. Pero así como los numeramos, en el tercero ya encontré la ramificación. ¿Cuáles son las ramificaciones en este caso? Los voy a marcar aquí de color rojo. Sería esta y esta, ¿verdad? ¿Ok? Bien. ¿Cómo se va a llamar ese compuesto? ¿Quién me ayuda a nombrarlo? Se llamaría 3,4 dimetilheptano. Muy bien, dimetil y sería heptano, ¿verdad? ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda de alguno de ustedes en esto? ¿No? Seguimos. En este caso nosotros también tenemos que seleccionar la cadena más larga de átomos de carbono para que sea la cadena principal. En este caso sencillo, la cadena principal, no queda otra opción que sea esta. Ahí está marcada la cadena principal. Lo que está unido a esta cadena principal serían los radicales. Como habíamos visto anteriormente, estos son metilos. Ya estarían ahí marcados. Y vamos a comenzar a enumerar. Voy a comenzar a enumerar de este extremo ahí. Este le llamamos carbono 1. Recuerden que en los vértices hay átomos de carbono. Entonces ahí habría un átomo de carbono al cual nosotros le vamos a asignar el número 2. En el otro vértice hay otro átomo de carbono 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya tenemos enumerado. En este caso vemos que si numeramos de esta forma, vemos que en el carbono 4 y 5 me aparecen los radicales. Vamos a probar del otro lado, es decir, vamos a probar de este otro carbono. Si numeramos, vamos a ver que nos aparece en los radicales en el carbono 3 y 4. Por lo tanto, esta última forma de numerar sería la correcta. Tendremos que nombrar este compuesto. Si tiene 7 átomos de carbono, dijimos se llama heptano. Y al ser dos radicales idénticos, se va a emplear el prefijo di, como son metilo, dimetil. ¿Y dónde están? Están en el carbono 3 y el otro en el carbono 3. Entonces sería 3,4, recuerden, separados por coma, no por guión. 3,4 dimetil heptano sería el nombre de este compuesto. Puede suceder que esta misma estructura nos la muestre, nos la represente de esta forma. Muchas veces no se suele colocar los carbonos que están al comienzo. Entonces ahí podemos encontrar este compuesto, no tengamos miedo, exactamente el mismo trabajo que hemos hecho anteriormente. Vamos con el último ejemplo. En este caso tengo el nombre para que nosotros escribamos la estructura. Cuando tenemos el nombre... Se fijan entonces, ¿cuántas ramificaciones va a tener este compuesto? Tres. 3, ¿verdad? Uno que va a ser un isopropil. Recuerden que el propil es una ramificación de 3 carbonos, pero cuando es iso está agarrado de un carbón central, ¿verdad? ¿Sí? Y va a tener 2 metiles, ¿verdad? ¿Dónde van a estar ubicados sus metiles? En el carbono 3 y en el carbono 5. Y la cadena principal, ¿de cuántos carbonos va a ser? De 8, ¿verdad? Ok, dejo correr. Lo primero que vamos a hacer es ver la parte final del nombre que dice octano. Me va a estar diciendo que la cadena principal está formada por 8 átomos de carbono. Escribimos el esqueleto, en este caso los 8 átomos de carbono unidos mediante un enlace simple. Y vamos a enumerar, como yo estoy armando la estructura, puedo enumerar de cualquiera de los dos extremos indistintos. Yo elegí esta forma. Ya tenemos enumerados los 8 átomos de carbono y vamos a proceder a colocar los radicales. Fíjense que me dice que en el carbono 4 tengo un isopropil. Recordemos un poquito que era el propil que perdía el hidrógeno del medio, por eso se llamaba isopropil el radical. Ese isopropil tendríamos que insertarlo en el carbono 4. Entonces ahí estaría el insertor en el carbono 4, ese isopropil. Borramos ahí para que no nos estorbe. Vamos a colocar ahora los otros radicales. Fíjense que dice dimetil. Significa que tengo dos metilos, uno en el carbono 3 y el otro en el carbono 5. Entonces en el carbono 3 insertamos un metil, en el carbono 5 el otro metil y ya tendríamos listo el esqueleto con sus radicales correspondientes. Borramos la parte de arriba si no nos confundimos y vamos a comenzar a saturar los átomos de carbono. Bien, ¿cuántos hidrógenos llevará el primer carbono? Del lado izquierdo. 3. 3, ¿verdad? ¿El segundo? 2. 2. ¿El tercero? 1. 1, ¿verdad? Porque ya tiene 3 ocupados. Muy bien. ¿El cuarto? 1. 1, ¿verdad? ¿El quinto?
Uno, 1. El sexto, dos, 2, ¿verdad? Y el séptimo dos, y el último, tres. ¿sí? Muy bien, eso es importante, ¿eh? Porque cuando nosotros hagamos una estructura necesitamos asignarle la cantidad de hidrógenos que le corresponden, ¿no? Ok, seguimos. Con los hidrógenos para que complete la tetravalencia. ¿Tá? Entonces comenzamos con este átomo de carbono, fíjense que tiene ocupada una sola valencia, por lo tanto para llegar a 4 faltaría que se sature con 3 átomos de hidrógeno. Lo mismo sucede con este otro carbono que está al final, completamos con 3 átomos de hidrógeno para que se sature, pasamos a este otro que está acá, vamos a ver que tiene ocupada 2 valencias, por lo tanto faltaría 2 hidrógenos. El que le sigue al lado, fíjense que tiene ocupado 3 valencias, entonces en este caso iría un solo hidrógeno. Lo mismo sucede con el que está a la par lo mismo, y en el caso de estos dos, ahí que lo estoy marcando, estos dos carbonos, tienen ocupado valencia, por lo tanto cada uno le iría 2 hidrógenos. De esa forma hemos escrito Bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿No? la estructura de este compuesto. Fíjense que lo más difícil en este caso es completar la tetravalencia de... Bien, voy a dejar entonces el video, jóvenes. Ya entonces tenemos ahí la base de cómo nombrar los alcanos y cuando hay ramificaciones también cómo nombrarlos, ¿no? Bien, le voy a compartir ahora déjenme nomás quito el video. La tarea es en base al cuadernillo. Esta es la tarea número 17. ¿Sí? Dice, completa el cuadro de la sección A, página 138, y realiza la actividad 6 completa. Hay una sección A y B de la página 140 y 141, ¿no? Esta tarea, como les decía, la había programado para entrega de hoy a las 8, pero sería para mañana antes de las 8, ¿no? ¿Sale? Les aviso que el día de mañana no voy a poder estar con ustedes porque está en el proceso de vacunación de maestros. Entonces mañana me toca a mí la vacuna y más o menos voy a andar en esta hora ocupado por allá. Entonces nos veríamos el jueves con la clase de matemáticas, ¿no? ¿Sale? Si no hay algo más que comentar o dudas, nos vemos el día jueves. ¿Todo bien? Profe, Dígame, yo tengo una duda en la tarea. dígame. Es en la página 140, creo. Ajá. Hubo uno que lo intenté hacer, pero no le entendí. Ok, déjame nomás abro el cuadernillo. A lo mejor tarda un poquito en abrir porque 140, ahí está. Ok, voy a ir a la página 140. Nada más vamos a tener que esperar un poquito a que la carguen. Y ahorita la vemos. Siempre tarda un poquito en la carga. Ya viene, ¿eh? $140, ok. En la actividad, Es una más abajo. aquí, En esa, sí. en la primera de la página, Es la segunda. la segunda, Esa. ok. Bien, te está marcando aquí la cadena principal, ¿verdad? Sí, dice, escribe el nombre de los siguientes compuestos de acuerdo a la regla. Es igual que como lo vimos ahorita en el video. En este caso serían ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Es la cadena más larga posible, ya no la está marcando ahí, ¿verdad? ¿Ok?
¿Cuántos? Es que tenemos aquí, ok, tenemos aquí una ramificación que está tomada de un carbono central, ¿verdad? ¿Sí? Si te vas un poquito más aquí arriba, debe venir ese tipo de, a ver, sería, aquí está, mira, es el isobutil, ¿ok? Si te fijas cómo está tomado, esta cadena es igualita que la que está acá abajo. Entonces se le llama isobutil, ¿ok? Así como vimos ahorita el isopropil, en este caso sería un isobutil. ¿Por qué? Porque es de 4 carbonos la ramificación. Entonces, si tú numeras, tienes que numerar por este lado, ¿verdad? Este sería mi carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a nombrar primero las cadenas de metiles, que es 1, 2, ¿verdad? A ver, déjate las marco aquí. Esta sería un butil y este sería otro butil, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? En el 2 y en el 5 hay 2 metiles. Entonces sería 2,5 dimetil, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde está agarrado el isobutil que dijimos ahorita? Está agarrado del carbono número. ¿Qué número de carbono está agarrado el isobutil? Del 4. El 4. Entonces sería 4 isobutil. Y por último, el nombre de la cadena principal, que sería en este caso, ¿cómo se llamaría? Heptano. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Entonces, si ustedes checan aquí, vienen ejemplos de nombres de ramificaciones cuando se toman no de la parte extrema de la ramificación, sino que de un carbono intermedio, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos por si hay dudas, ¿no? Para que lo verifiquen. Bien, entonces, Y antes de que cierre, profe, también en la misma página, en el ejercicio B. en el ejercicio B, ok. Aquí hay Sí. que poner la estructura, ¿no? Así como lo hicimos en la última parte del video, ¿sí? Tengo duda en el 3,5 didisopropil. Disopropil, ok. Fíjate bien aquí. Disopropil. Disopropil. Déjame ver aquí la ramificación. Es disopropil. Fíjate que aquí agregaron un di de más. ¿Sí? Agregar, es que está mal escrito. Debe ser 3,5 disopropil. ¿Ok? Nada más no tomen en cuenta ese di. O sea, nada más debe ser un di. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 2 isopropiles los que van a estar ahí. ¿Ok? ¿Y cómo son los isopropiles? Inclusive está mal escrito, ¿eh? Es 3,5 di isopropil. Son 2 isopropiles. Son 2 de estos, pues mira, son 2 de estos. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, sale, jóvenes, entonces nos estamos viendo, como les digo, el día jueves, ¿no? Mañana pues voy a eso de la vacuna y nos estamos viendo, ¿no? Hay que hacer las tareas, empiecen a cumplir con todo porque ya viene su tercer periodo y ya estoy contabilizando todo lo que vamos a tener ahí final, ¿no? ¿Sale? Nos vemos, que estén bien, se cuidan. Hasta luego.